Bienvenidos nuevamente a un taller de escritura con Carlos Vivas. Sí, no me gusta decir mi nombre legal en los videos, pero tengo que hacerlo legalmente. Siento que se había perdido ya el propósito de este tipo de videos. No diría que serie porque no lo pensé como una serie. Hoy tocaremos el tema del manejo entre el bien y el mal en una historia. Siento que es un tema importante y que cada escritor debe tener en mente al momento de comenzar siquiera a planificar una historia, y esta vez tengo un ejemplo: El Indomable, de Untamed o Modao Sushi, que es una historia de origen chino, que es un BL ya adaptada a múltiples formatos, entre ellos la telenovela, radionovela, anime chino, obra de teatro. Si no me equivoco se le llama también nanme a todo esto de gays chinos, pero bueno, como Niemingye, vamos por partes. Antes que todo, tengan en cuenta que ustedes, a diferencia de ChatGPT que usan para escribir, son personas con la capacidad de decidir y razonar. Afrontar las consecuencias es otra cosa. Así como ustedes pueden hacer esto, los personajes de una historia deben ser capaces de hacerlo a través de sus acciones, pensamientos y motivos. Pero lo primero que quiero que tengan en mente es que no todas las historias hacen esto. Yo lo clasifico en 3 fases de intensidad. Número 1. Historias simples. Su conflicto bien y mal es claro y distintivo. Para esto toman en cuenta series para infancias, que a través de la historia, diseño de personajes y otras cosas es claro que hay un villano y hay un héroe. Quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes deben perder, quiénes deben de ganar. La segunda son el punto medio, historias donde existen 3 tipos de personajes: los que son buenos, los que son neutrales y los que son malos. Para este ejemplo pongo Avatar: La leyenda de Aang, también Korra, Steven Universe, no Future, cabe aclarar. Por último, las historias cuyos personajes son extremadamente grises. Incluso el personaje más bueno o moral en la historia comete cosas que sabe que son incorrectas. Aquí es donde entra The Untamed, pero si quieren más ejemplos podemos tener Invincible. Si nos vamos por historias solo animadas, pero en general historias, Steven Universe Future. En algún momento les podré dar más ejemplos, o no quisiera ahondar tantos en estos, pero es como para que entiendan la diferencia entre estos 3 tipos, ¿no? Entre cuando se lo toman más en serio y cuando se lo toman menos en serio. Y sobre todo depende del tipo de público. Cuando yo menciono historias grises, con personajes realmente grises, normalmente estamos hablando de historias que son dirigidas a un público mayor o incluso adulto. Mientras que las series con el conflicto intermedio son más como para adolescentes o niños más grandes. Y como mencioné al principio, las historias simples son más pensadas como para niños pequeños. Si estás comenzando a escribir, mi recomendación es que primero explores todos los roles en una historia y no te lances para escribir una historia de personajes grises, ya que es muy fácil caer en discordancias entre los motivos, las acciones y el entorno del personaje. Si ya quieres darte una idea de cómo construir, mira y aprende. Habló el experto. Ya escribí 2 libros y me faltan como 20 que ya planifiqué. Por eso digo, ya habló el experto. The Untamed es un drama chino. Estoy hablando específicamente de la novela, que es la que vi. Como ya dije antes, que es de fantasía, es un tipo de medievo chino, chino feudal, vamos a verlo así, pero para que me entiendan, hay magia. En este mundo existen cultivadores, de los que vamos a llamar demonios o maldiciones, energía oscura, ya que usan núcleos dorados que son en sí la fuente de su magia o energía que puede purificar y ayudarlos a manejar sus espadas, hacer hechizos y esas cosas. Parece muy claro la diferencia, ¿no? Energía de los núcleos, buena; energía oscura, mala. Hasta que aparece Wei Wuxian, interpretado por Xiao Shan. Este es un cultivador que vive adoptado por una familia que dirige un clan de estos cultivadores, pero es una persona completamente irreverente e incontrolable. Es el Indomable. Spoiler, en el final dice: yo soy el Indomable. Es broma, no pasa eso. Pero no duden en romper las reglas por lo que cree que es correcto para sí mismo. Lo envían junto con sus hermanos adoptivos, el heredero del clan Yang Chen y su hermana mayor Yang Li, a un curso, son como prácticas. Una semana de aprendizaje en un clan conocido por tener estrictas normas, el clan Gusulan. Ahí por casualidad no pudieron pasar, ya que olvidaron sus invitaciones, por lo que Wei Wuxian se regresó por ella. Cuando regresa Wei Wuxian y ve que lo dejaron atrás, no duda en infiltrarse para encontrarse con Lan Wangji, un miembro de la familia del clan anfitrión, interpretado por Wang Yibo.
y sobre todo una persona apegada a las reglas. Y decirlo es minimizarlo, porque este señor vive por las reglas. Digamos que todo está bien porque la historia es cómica en este punto, donde muestra a estos teniendo choques de no ser porque omitía el principio propósito. Pero seré más rápido en esto. Mi intención no es explicar la historia ni resumirla, es simplemente ponerla como ejemplo. Ok, existen estos clanes que les comenté de cultivadores, pero nos vamos a enfocar en 5 principalmente, que son los 5 como que más grandes, que tienen áreas y terrenos. El clan Wen, que son los que van normalmente de rojo, pretende comenzar a conquistar todas las tierras de este lugar, China, acuérdate. Para eso tiene que quitar del camino a todos los demás clanes. Primero pretende haciendo un encuentro diplomático con casi todos los herederos de los clanes donde les tiende una emboscada, o sea... Estoy omitiendo muchos detalles, pero básicamente estaban como que buscando tanto matarlos como que sacarles trapitos sucios, en plan, es que es una semana diplomática y tienen que asistir a huevo o por enfrentar consecuencias y las familias no tienen otra más que pues mandarlos, ¿no? Espero que no se escuche eso. Aquí es donde Wei Wuxian tiene su primer contacto con la energía oscura. No fue precisamente porque quisiera, pero él ya había mostrado un interés en que si había alguna aplicación para esta, o sea, utilizar la energía oscura para mejorar el cultivo de energía oscura. Todo se complica ya que tras esto comienzan ataques directos, empezando por el clan de Wei Wuxian, el clan Yunnangshan, ya que usaron las acciones indebidas de este tipo para como un tipo de castigo que ni de la familia es, por ejemplo, lo que termina en una masacre del clan, de lo que solo sobrevivieron los 3 hermanos. Para peor, y aquí ya no puedo seguir sin dar spoilers, por un ataque a su hermano, Yang Shen perdió su núcleo y Wei Wuxian le tiene que dar el suyo, sin decírselo. Para esto lo capturan los del clan Wen y lo arrojan a un cementerio indio. Bueno, explico. Al parecer, si una persona muere y no es cultivadora, esta persona se convierte en energía maldita, sobre todo si muere de manera horrible. Y como hay un sitio donde murió mucha gente, creo que era un área donde hubo una guerra, este sitio se llenó de demonios y lo que provoca más muertes, por lo tanto más energía oscura y se pone peor ese sitio. Ahí Wei Wuxian sin núcleo da rienda suelta a sustituir su anterior conocimiento en el uso de la energía de la buena para usar la mala y regresa a los meses para darle una vuelta completa a la guerra e invasiones del clan Wen que pasan de cazadores a ser cazados. Para esto quiero hablar de Wen Xin y su hermano Wen Niao, que tienen puestos importantes en el clan Wen pero estaban en contra de las invasiones e incluso antes de eso habían ayudado a Wei Wuxian, sobre todo en el tema de la transferencia del núcleo. Entonces Wei Wuxian, que ya mató junto a los demás clanes a un montón de la gente Wen, pretende proteger a este grupo de los Wen, comandado por Wen Xin, que compartían este ideal de no quererse expandir. Pero a este punto los demás clanes en retribución querían exterminar el clan Wen, así como ellos hicieron con los otros. Al ver que Wei Wuxian quiere protegerlos, comienzan a marcarlo como el enemigo, ya que no les conviene, ¿verdad? Oh, perdón. Wei Wuxian se ata a sus principios y se lleva a la gente al cementerio indio, pero con su poder ahora oscuro ya les hace un paro para que puedan estar ahí, ya que ahí la gente no se atreve a entrar. Ese mismo tabú que tenían sobre no usar la energía oscura no les permite entrar a esa tierra maldita. Qué bueno, a Chile qué bueno. Pero esto fue un obvio ataque a los demás clanes que creen que este es un último bastión de los Wen y que debe ser eliminado cuanto antes. Obviamente era porque le tenían el miedo al potencial de Wei Wuxian, que lo terminan por nombrar el patriarca Jilin. Pero no sé, el cuento largo, hacen que Wen Xin entregue a los Wen junto con ella, ancianos y niños por cierto, y los terminan por matar. La verdad, hace mucho que la vi en pandemia y no me acuerdo por qué chingados los fue a entregar, pero según yo la habían, no sé si la habían amenazado o algo así. No, pues que me amenazaron. ¿Pero cómo que los amenazaron? Ahora tiene que ver con su hermano, que de hecho su hermano, el Wen Ning, se muere en un punto, ¿no? Porque es un tipo, no, es hombre, y lo matan en cierto punto de la guerra. Y Wei Wuxian, con el uso de las artes oscuras, logra revivirlo y lo convierte en lo que llamamos el general fantasma, lo cual se considera sacrílego, ¿cómo se le llama? Completamente fuera de las normas, porque es necromancia pura, ¿no? O sea, el usar muertos con fines armamentísticos, digamos, cuando la idea pues simplemente era revivir a Wen Yang, ¿no? Porque conserva sus recuerdos y todo el tema. El punto es que pues eso fue de lo malo que usó, porque pues, bueno, no sé si han visto,
como cualquier cultura, de repente tienen muy marcado el cómo procesan la muerte, los duelos. Llegamos a ver varios funerales en el mundo de aquí de Donten, de Modao Sushi. Entonces el ciclo de la vida y la muerte debe ser respetado. O sea, eso es un tema muy importante, pero pues no viene a cuento en este pequeño ejemplo que estoy usando. Sobre todo eso pequeño. Bueno, regresamos. Que les digo, esta gente que no querían que mataran eran niños y ancianos. O sea, realmente no eran gente que realmente tuvieran por la que temer. Ay, no. Wei Wuxian, completamente furioso, utiliza su poder para atacar a los clanes que usan todas sus fuerzas para combatirlo a él, y quien termina por matarlo no es más que su hermano Yang Chang. Para esto necesitaría mencionar un detalle que hubo ahí, pero ya para no spoiler tanto, por si lo quieren ver, lo voy a omitir. Simplemente quédense con eso. Wei Wuxian enloquece y Yang Chang lo termina por matarlo. Que de hecho es la primera escena de toda la historia, ¿no? O sea, si tú vas al primer capítulo que está en YouTube y está en Netflix, lo primero que te vas a encontrar con eso, ¿no? Es Lan Wangji tratando de salvar a Wei Wuxian, que se aventó por un risco, y el Yang Chang mejor que lo termina de lanzar por un risco, ¿no? En fin. Wei Wuxian! ¡Ni去死吧! Hay mucho drama aquí, pero creo que este resumen de la primera mitad ya les dio una buena construcción de la historia. Dontaim es una historia llena de personajes grises, a pesar de que es obvio una diferencia de fuerzas donde existe un claro luz y oscuridad. La autora nos dio una historia que retuerce los conceptos, dándonos tantas vertientes, y si no la han visto, por favor véanla. El drama live action no es BL, pero funciona. La gran muralla china fue testigo fiel de aquel milagro. Había sido bendecida con aquel sentimiento que mueve montañas, el amor. Como una historia con todas las formas. No conté ni la mitad de cosas que pasan, Dios. Ahora analicemos a Wei Wuxian. También llamado Wei Jing, este Wei explotó algo que era tabú por un motivo: la energía oscura y demoníaca, el sentido por el que los cultivadores matan demonios. No es un motivante. Wei Wuxian sí tiene curiosidad, pero no lo anda oliendo el pedo a la oscuridad hasta que se ve orillado por no tener manera de erigir energía de la buena, y al caer en un sitio infestado de esta energía. Lo peor es que esto no tiene nada que ver con su corrupción al final de su vida. Incluso si no hubiera caído, él de todas formas habría defendido a esos Wen que no querían matar a nadie, ni podían, por cierto. De hecho, hay fanfics que lo explican. ¿Y saben que también hizo un fanfic a las carreras de Xiao Shan y Wang Jibo? Perdón. Por el otro lado, Lan Wangji, también conocido como Lan Shan, es una figura de orden que termina volviendo, en grandes comillas, un gran amigo de Wei Jing. Pero en cierto momento él no puede seguir en este indecoroso camino oscuro porque está en contra de sus propios preceptos familiares y conceptos de lo correcto. Estos dos personajes, almas gemelas, tienen diferentes formas de aplicar lo que es correcto, a pesar de que es esencialmente lo mismo. Wei Jing caería en hacer cosas incorrectas por los motivos correctos, y Lan Shan hace las cosas correctas por los motivos correctos. Y obviamente hay personajes que hacen todo lo contrario. Al momento de plantear una historia, como dije al principio, tendrás que tener en cuenta lo que dije: los motivos del personaje, su entorno, su forma de pensar, y así podrás determinar cómo van a actuar. Pensar en un universo alterno donde Lan Shan siguiera a Wei Jing en el cementerio indio no sería acorde a su situación y forma de pensar en ese momento de la historia. Aquí el punto primero establece lo que el personaje quiere o desea. Un personaje sin eso en mente está perdido. Segundo, debes definir lo que yo llamo una ideología, que es en sí su ética. ¿Qué está dispuesto a hacer y qué no? ¿Dónde hay límites? ¿Dónde no? ¿Qué antepondrá primero y qué no? No actuaría de la misma manera una persona en una crisis si su principal motivación es mantener a todos a salvo, a quien busca hacer las cosas de manera correcta.
Por último, y lo más interesante es las situaciones que enfrentarán, ya que aquí es donde, en base a lo que mencioné, antes su actuar se define, pero incluso puede haber situaciones en las que los orillen a romper estos mismos dogmas que se impusieron. La causa más común es el amor, la segunda es la venganza, sentimientos relacionados con la pérdida y ese tipo de cosas. Esos pueden ser perfectos detonantes en tu historia para que un personaje incluso rompa lo que tiene que hacer. Pero oigan, esto es como cuando las drags quitan la peluca, no es algo que puedes estar quemando a cada pinche rato, o sea, es algo que realmente tiene que catalizar un cambio. O sea, incluso cuando hagas eso, el personaje no puede volver a ser el mismo tras romper esos mismos dogmas. O sea, cabeza, por favor. Donde deben tener cuidado es en las decisiones que tomen los personajes, sobre todo las que provocan consecuencias. En fin, una vez tengan esto en mente, nada puede mal ir sal. Sé que no hablé mucho de Untamed como me gustaría, pero es una serie muy larga y con muchos detalles que sí vale la pena ver. Está en Netflix, pero también está en YouTube de manera oficial, ¿ok? Repito, con eso los dejo. Yo sé que es un video corto, probablemente no va a durar ni 10 minutos esta cosa, porque ni siquiera me metí a hablar de un tema como tal. O sea, literalmente la sobé por encima, me chingué unos plots, pero dejé un putero más. O sea, les juro que hay tanto por hacer. Son 50 capítulos, ¿ustedes creen? O sea, 50 capítulos, Dios mío. O sea, y la estoy reviendo ya otra vez. Ay, no, es que es muy trágica. O sea, igual sí también pueden buscar de manera oficial, claro, siempre, como siempre he sugerido, de manera oficial la novela. Claro, porque está traducido oficialmente y es sarcasmo. También podrían buscar el anime, ese creo que sí es más fácil de encontrar. Bueno, es una animación china, de origen chino, pero pues es un anime al final del día. De hecho, la historia ahí también no es tan gráfica. O sea, para eso yo sí recomiendo mejor de Untamed la novela live action. Los efectos están cursiados para ser de 2019, o sea, también no vamos a pedirle peras al pinche olmo. O sea, de repente está bien cutre, pero funciona, es muy buena, ¿no? O sea, parezco esa pinche vieja vendiendo un teléfono que todo le falle, pero diciendo, está muy bueno. O sea, así me siento yo. Lo único que tiene mi teléfono es que cuando toma la foto y se ve así como una mancha fucsia, pero el teléfono está bueno. Y también quería decirle que se me cayó por acá y la pantalla se le quebró, pero el teléfono está bueno. Con eso, ahora sí, ya los dejo. Recuerden, luego siempre, mi historia, hay cosas que no cambian, ya disponible en todas las librerías digitales. Bueno, Inspired, Booknet, Wattpad. Si la quieren leer está abajo en la descripción. También en este canal pueden encontrar mi audiolibro, mi intento de audiolibro de Las Piedras del Poder, mi primer libro. Pronto habrá noticias al respecto, espérenlas. Así pacientemente como yo estoy esperando. No olviden darle me gusta, compartir y si les gustó este video, si quieren más. De hecho, el siguiente video que tengo planeado también tiene que ver con Untamed, pero es otro tema completamente diferente. Espero que sí sea un taller de escritura en toda regla. Con eso los dejo. Bye.